Gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias por la vida, Señor. No tenemos con qué pagarte todo lo que tú haces, Señor, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú harás en nuestras vidas. Venimos, Señor, en esta hora con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. A darte gracias, Señor. A bendecirte, a bendecir tu nombre, a exaltarte. Porque creemos firmemente, Señor, que solamente tú eres digno. Solo tú, Señor Jesús. Tú eres digno de gloria, de honra, de honor y de alabanza. Solo tú eres digno de todo reconocimiento, Padre eterno, todopoderoso. Gracias. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que perdone nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Límpianos, Señor, por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda contaminación, de toda inmundicia, Padre. Queremos ser hombres íntegros delante de tu presencia, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, con nuestros testimonios, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, Padre. Queremos, Señor, decir que tú eres nuestro Dios, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido, Señor, en este tiempo, Señor, por tu palabra, que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú respaldes tu palabra, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que ilumine, Señor, nuestro corazón, Padre, para poder entender y comprender el consejo, Señor, de tu palabra, que en este momento tú nos darás, Padre. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Dispón su corazón, Padre, que puedan escuchar tu palabra, que estén dispuestos a oír el consejo tuyo, porque esto no es de hombre, Señor, sino que esto proviene de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Una vez más, ¿verdad? Qué gusto poder estar aquí juntamente con todos vosotros, de poder conectarnos como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, para poder pregonar y predicar su bendito evangelio, su bendita palabra. En esta ocasión yo quiero invitarles a que juntamente conmigo abramos nuestras Biblias y démosle lectura en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, desde el versículo 34 al 38. Mateo 8, versículos 34 al 38. Dice así la bendita palabra del Señor. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros ponemos atención, ¿verdad?, vemos que este pasaje relata una historia después de que cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos por primera vez, comenzó a decirles que el Hijo del Hombre habría de padecer ante los principales y ante los gobernadores de Jerusalén, de Israel. En aquel entonces tendría que padecer y tendría que ser llevado a la cruz a padecer. En una ocasión, ¿verdad?, yo recuerdo cuando el Señor comenzó a hablarles de estas cosas, uno de los que primero salió fue Pedro. Señor, ¿qué tal cosa no te acontezca a ti? Que a ti no te sucede esto. Antes de que a ti te pase esto, mira, yo voy a ponerme enfrente y te voy a ayudar, te voy a salvar. Pero sin embargo nosotros vemos en el plan eterno, en el plan perfecto de la redención eterna, esto ya estaba escrito. Ya se había escrito, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre habría de padecer y ser llevado y ser crucificado. Eso lo relata, nosotros vemos en el Evangelio de Isaías.
Pero a mí me llama mucho la atención cuando él comienza a decir que es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y comenzó a hablarles acerca de la cruz. Y fíjese, comienza diciéndoles, le llamó Jesús a la multitud y a sus discípulos. Aquí existen o vemos dos tipos de personas. Primero, la multitud. Y en segundo lugar, a sus discípulos. Si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que entender lo que representa la cruz. Porque si nosotros hoy en nuestros días, en nuestra cultura actual, nosotros cuando alguien nos dice, no pues, toma tu cruz y sígueme, para nosotros no es nada grave, no es nada ofensivo, no es nada duro. Pero sin embargo, para los creyentes, para la gente de aquel entonces, para el romano, la cruz era un símbolo de muerte. Y no solamente era un símbolo de muerte, sino que era la muerte más vergonzosa y más cruel que podía haber para el criminal. Para un criminal más de mayor rango, si lo podemos decir de esa manera. Eso era para un romano, pero para un hebreo, para un judío, la cruz representaba una señal de maldición, porque escrito está en Deuteronomio, maldito todo aquel hombre que es colgado en un madero. Entonces la cruz representaba la muerte. Pero yo le repito, hoy en nuestros días nosotros, incluso muchos de nosotros, nos colgamos nuestros collares con una cruz, nuestros aretes con una cruz, y andamos con una cruz. Mucha gente se tatúa cruces y anda con cruces. ¿Por qué? Porque no representa realmente el significado que hoy en día le damos a la cruz. No tiene el mismo significado, no tiene el mismo valor como hubo en aquel entonces. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tomen su cruz y síganme, ellos decían, inmediatamente entendían, la cruz es símbolo de muerte. Símbolo de muerte. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 7:14 les decía también, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí lo importante que el Señor está diciendo es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos en aquel entonces lo vieron. Los fariseos lo vieron. Los saduceos, los escribas, Pilatos lo vio. Los romanos lo vieron. Judas Iscariote incluso lo vio. Pero sin embargo, no lograron alcanzar el reino de los cielos. Por eso dice el Señor otra vez, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese, un siervo de Dios, un hombre de Dios, lo que escribió, lo que él decía. No voy a citar el nombre, pero voy a decir lo que él decía. Fíjese, Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que lleven su cruz. Muchos anhelan el consuelo, pero pocos anhelan sufrir. Mucha gente desea compartir su banquete, pero no su ayuno. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos lo siguen en la indignación de la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Muchos que lo alaban y lo bendicen, siempre y cuando reciban el consuelo de Él. Pero si Jesús se escondiese de ellos y los dejara por un tiempo, ellos caerían en la queja
y se deprimieran profundamente. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, lo bendicen en tiempo de dificultad y dolor, tanto como están llenos de consuelo. Y si nosotros ponemos atención, eso nos da una idea realmente de lo que mucha gente espera, lo que mucha gente trata, lo que muchas personas hacemos, que solamente queremos seguir a Jesús en el tiempo de bonanza. Solamente queremos seguir a Jesús cuando Jesús es mi sanador, cuando Jesús es mi proveedor, cuando estoy en tiempo de angustia y el Señor me sana, solamente lo quiero seguir. Pero cuando las cosas no van conforme a yo quiero, no suceden conforme a lo que yo deseo, a lo que yo espero, a lo que yo anhelo, simple y sencillamente comenzamos a quejarnos. Simple y sencillamente comenzamos a criticar. Simple y sencillamente comenzamos a rebelarnos. Muchos decimos, es que en aquel entonces yo estaba mejor. Antes de venir al Evangelio, antes de seguir a Jesús, yo estaba mejor. Me iba mucho mejor. Pero recuerden, esos son solo apariencias. Porque aquí dice el Señor, en el versículo 36, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué nosotros nos vale? ¿De qué nosotros nos sirve decir que nuestra vida anterior o lo que nosotros estábamos pasando, el tiempo de bonanza, el tiempo de que todo estaba estable, el tiempo que todo estaba bien, que no sucedía ningún daño, nada mal? Era mejor que ahora que estoy pasando vicisitudes, que ahora que estoy pasando por tiempos de prueba, por tiempos de aflicción, que el Señor está tratando con mi vida como una prensa, apretando, sacando lo más que pueda de mí. Pero sin embargo, hacemos como Jonás. ¿Saben cómo hacía Jonás? Jonás obedecía a Dios, pero ¿por qué? Porque no tenía otra opción. ¿Quién va a poder pelear contra Dios? Simple y sencillamente el Señor le mandaba y así. Pero Jonás externamente obedecía, pero su interior criticaba, rehusaba. Y si nosotros decimos, es que ese era Jonás, déjame decirte, hermano, hermana, muchas veces tú y yo, ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios, muchas veces nosotros externamente decimos que obedecemos. Si el Señor nos manda a hacer alguna obra de caridad, algún bien, el Señor nos dice que tengamos que hacer algo por su reino, por su obra, nosotros externamente lo hacemos, pero en nuestro interior nos quejamos, criticamos, hablamos mal. Y dice, yo les decía, pues muchos decimos, en aquel entonces pues para mí me iba bien y ahora no me está yendo bien. Te recuerdo, estas solamente son apariencias. ¿De qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Esto es como el Señor está poniendo en una balanza. Nos está poniendo en una balanza. ¿Qué es lo que tú decides? ¿Seguirme? ¿Negarte a ti mismo? ¿Seguirme? ¿Tomar tu cruz y seguirme? O como el joven rico que narra el Señor Jesucristo, que en aquel entonces llegó el joven rico y se presentó delante del Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Y qué le dijo al Señor? Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto.
Señor, pero yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció y se apartó de Jesús. Y muchos de nosotros externamente, físicamente decimos: yo amo a Jesús, yo estoy con Jesús, yo obedezco a Jesús. Eso es en lo externo, porque muchas veces nosotros nos ponemos una careta tratando de aparentar que estamos bien. Mira, qué bonito, qué bien me veo en lo externo. Pero en nuestro interior, como Jesús les habló a aquellos hombres, a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentamos cosas buenas, aparentamos que somos los mejores, asumimos que somos las personas más honestas, pero sin embargo dentro de nosotros muchas veces hay cosas que nosotros mismos, como cuando uno está barriendo su sala y tiene una alfombra y está barriendo y solamente lo único que hace es levantar la alfombra y toda la basura ponerla debajo de la alfombra. Y así hacemos, tristemente, muchos de nosotros. Por eso dice el Señor: si alguien quiere venir, niéguese a sí mismo. La pregunta es: ¿qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es negarme a mí mismo? En términos prácticos, en términos sencillos, es el morir yo y que Cristo sea el que gobierne mi vida. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro automóvil, vamos manejando nuestro automóvil y Jesús está allí esperando que nosotros le demos un ray. Que le demos un ray. Pero ¿qué hace Jesús? Nosotros le abrimos la puerta del copiloto o del pasajero a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? No. Se da la vuelta, nos abre la puerta a nosotros y Él es el que quiere manejar. Él es el que quiere gobernar nuestra vida. Él es el que quiere llevarnos conforme a su voluntad. Y muchas veces nosotros queremos manejar a Jesús como nosotros queremos llevar a Jesús por nuestros caminos y tener a Jesús solamente como nuestro copiloto, pero sin embargo nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos. Alguien en una ocasión, muy sutilmente, con mucho respeto y de manera sutil, con una sonrisa que no era una sonrisa fingida, una sonrisa prolongada, no. Era su sonrisa normal. Me dijo estas palabras: yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Y precisamente es lo que el mundo quiere hacer, es lo que la gente quiere hacer. Es lo que muchas veces la mundanalidad, lo que hay fuera en el mundo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, abrazamos cosas que son mundanas, abrazamos cosas que son del mundo y las queremos interiorizar a la congregación, a la iglesia, las queremos aceptar nosotros. Es que esto sí es cierto. Con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Entonces a Jesús lo queremos tener del lado del pasajero. No queremos que Él gobierne nuestras vidas. No queremos morir al yo. Pero sin embargo, ¿verdad? Ni aún en la física. Hay una ley en la física. No recuerdo exactamente. Pero dice que dos cuerpos no pueden habitar en el mismo espacio. Dos cuerpos no pueden habitar en el mismo espacio. No pueden. Así tampoco en la vida del creyente, en la vida del cristiano. No puede gobernar dos personas en el mismo trono, no pueden estar sentados. O en el trono de tu vida estás tú, gobiernas tú, o en el trono de tu vida gobierna Cristo.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hoy muchos de nosotros, hermanos, yo le pregunto a usted, como personas, como seres humanos, ¿alguna vez se ha cuestionado, alguna vez alguien le ha hecho esta pregunta, alguna vez usted le ha preguntado a otra persona, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a morir? ¿Cuál es la respuesta que nosotros daríamos? Que sí. Que sí. Humanamente hablando, por supuesto. El domingo nuestro pastor estaba hablando, ¿verdad?, acerca de los sentimientos, acerca de las emociones. Y yo creo que eso es parte de nuestras emociones, ¿no? El tener miedo, el tener temor a lo desconocido, al no saber lo que hay más allá. Pero sin embargo, ¿verdad?, aquí algo paradójico que dijo el Señor: el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y precisamente si nosotros vamos y nos situamos en aquellas regiones, aquellos países donde el Evangelio está sufriendo persecución, donde nuestros hermanos en Cristo Jesús hoy en día en el siglo XXI están sufriendo persecución, en Corea del Norte, en la India, en China, en Pakistán, en todas aquellas regiones, en el Valle del Cáucaso. Y si nosotros nos interesamos y le preguntamos a ellos cómo es su vida como creyentes, como hijos de Dios, ellos fácil y sencillo, convencidos igual con las mismas palabras textuales del apóstol Pablo, dirían: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sin embargo, en Occidente, como nuestra cultura no está padeciendo esta situación por el momento, como nuestra cultura estamos nosotros más habituados, más acostumbrados a la comodidad, más acostumbrados a que todo lo tenemos, y si no lo tenemos todo, lo más básico, lo más sustancial, lo tenemos, pues realmente no ponemos atención en estas cosas. Yo les mencionaba acerca de Jonás. Externamente obedecía, pero en su interior estaba enojado. Pero sin embargo, si nosotros vemos a Jesús en el Getsemaní, sufriendo, llorando y viendo todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que habría de pasar: Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando dijo Jesús que no se haga tu voluntad sino la tuya, ustedes ven que ahí no hay crítica, ahí no hay murmuración. Ahí no está diciendo: ay, ¿yo por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto si yo no he pecado? Imagínense si Jesús pensara como nosotros, si actuara como nosotros. ¿Y yo por qué voy a morir? Si los que pecaron son ellos, no yo. Los pecadores son ustedes, no yo. Pero sin embargo, ¿verdad?, por su amor, por su gracia, su misericordia hacia la humanidad, Él voluntariamente se ofreció como un cordero en la cruz. El negarme a mí mismo, ¿qué implica? Fíjense, Martín Lutero lo entendió de esta manera. El negarme a mí mismo implica de que voy a dormir en la calle. Martín Lutero lo entendió de esa manera. Él dormía en el invierno, dormía en la calle, casi desnudo. Él entendía que esa es la manera de negarse a sí mismo. Él pasó ayuno, pasó hambre, quiso afligir su cuerpo, creyendo que afligiendo su cuerpo, que destruyendo su cuerpo, podría alcanzar la gloria.
Podría decir, es que ya me negué. Pero no se trata de eso. El negarse a sí mismo se trata de morir al yo. Al yo. ¿Usted ha escuchado a alguna persona, sabe de alguna persona que no tiene otro tema más que yo? Y lo digo con mucho respeto. Y tal vez se escucha grotesco, pero a veces hasta ese tipo de personas hasta choca. Con todo respeto. Yo sé que se escucha grotesco, pero es que yo esto, es que yo el otro, es que yo aquí, yo allá, yo allá. Precisamente de eso se trata. El negarse a sí mismo. El morir al yo. Para la salvación, realmente, ¿qué méritos tenemos? ¿Qué méritos hemos hecho nosotros para ganar la salvación que el Señor nos regaló? Ninguna. No hay ningún mérito. Pero sin embargo, nosotros muchas veces actuamos. Creemos que somos más sabios que Jesús. Cuando en la realidad dice el Señor, necio, necio. Vamos a Lucas capítulo 25 y versículo 20. Capítulo 14, perdón. Lucas capítulo 14. Versículos 25 al 27. Sí, Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo, otra vez vuelve a decir, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Otra vez vuelvo a decir, si alguno de nosotros, si tú hermano, si yo, estamos dispuestos a seguir a Jesús, ¿qué es lo que el Señor nos pide? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, acerca de la familia. A manera de testimonio yo le voy a contar, así muy, muy rápido, muy breve. Cuando el Señor, a través de su siervo que utilizó, ¿verdad?, para hablarme de su evangelio, de su palabra. Y cuando llegué bueno, tal vez está mal decir cuando llegué, porque realmente él fue el que me trajo, ¿no?, a su reino. Cuando el Señor me trajo a su reino, en ese momento toda mi familia se enteró de que yo ya me había convertido al evangelio. Y uno de mis hermanos, recuerdo sus palabras, nos traicionaste, has traicionado la religión de mis papás, has traicionado a mis papás, su confianza las has traicionado, tú nos has traicionado, ya no eres nuestro hermano. Literal, con estas palabras me lo dijo. Obviamente, como persona, como ser humano, en aquel entonces pues era un joven, era más joven que ahora pues. Todas estas palabras me dolieron, comencé a llorar, pero sin embargo algo en mí, a pesar del dolor, de las palabras que esto me causaron, algo en mí ya estaba convencido que el que no dejare padre, madre, hermanos, cosas por mí, no es digno de mí. En ese momento yo entendí que mi prioridad era Jesús, la salvación de mi alma. Puedo quedar bien con mis hermanos, puedo quedar bien con mis padres, puedo quedar bien con mis vecinos, con mis parientes, pero ellos no me garantizan la salvación de mi alma. Sin embargo, Jesús sí me la garantiza.
Y entonces yo decidí seguir a Jesús. Y precisamente de eso está hablando, ¿verdad? No está diciendo, es que tú tienes que odiar a tu mamá, es que tú tienes que odiar a tu papá y decirle esto, el otro. No, no. Se trata de prioridades. ¿Quién es tu mayor prioridad? ¿Tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu comodidad o Jesús? Esa es una decisión que cada uno de nosotros individual tenemos que tomar. Y de hecho, déjeme decirle, muchos ya la hemos tomado. Unos para bien y otros para mal. Tristemente es así. Lucas, ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Del versículos 19 al 21. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y que la hacen. Entonces nosotros, ¿verdad? Entendemos. No estamos menospreciando a nuestros seres queridos, no estamos menospreciando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. No. Estamos diciendo que hay prioridades y la prioridad principal que nosotros tenemos es Jesús. Precisamente, muchas veces nosotros creemos que el evangelio es color de rosa, muchas veces nosotros creemos que el evangelio, no, pues mira, todo bonito, todo color de rosa. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que el evangelio es tomar tu cruz y seguir a Jesús. Fíjense, la gente del primer siglo, ¿cómo le hacía? Si nosotros muchas veces hoy en nuestros días, y si nosotros, hay quienes dicen, ¿verdad? Que son malas las comparaciones. ¿Cómo es el término que dicen? Sí, que son malas, son feas las comparaciones. Pero vamos a hacer una comparación. Nosotros hoy, con mucha inteligencia artificial, con mucha tecnología, en nuestra época, nosotros muchas veces discutimos si hay que diezmar, cuánto hay que diezmar, el 10%, el 5%, el 8%, el 15%. Temas de esos, nosotros muchas veces nos ponemos a discutir entre nosotros mismos, que cuánto es el diezmo, que si el diezmo es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, si el diezmo es aquí, es de allá. Discusiones en nuestros tiempos, en nuestra época. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las personas, en los creyentes del primer siglo, se quedarían viendo, ¿verdaderamente son estos cristianos? ¿Verdaderamente eres cristiano? Porque ¿saben una cosa? Ellos no ofrendaban el 10%, el 8%, el 5%. Ellos ofrendaban su vida al 100%. Tanto fue así que muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos fueron flagelados. El caso del apóstol Pablo, Jesús, Pedro, Andrés, todos ellos fueron martirizados. Ellos no estaban discutiendo como hoy en día. Nosotros discutimos por el diezmo, la ofrenda, que si hay que diezmar, que si hay que ofrendar, que si el diezmo es del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento. No. Ellos ofrendaban sus vidas. Ahora, ¿cuál es la demanda? Ahí mismo Lucas 9:59 y 60, fíjense lo que dice el Señor. En Lucas capítulo 9, 59 y 60. Sí.
Y a otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo lo entendían ellos en aquel entonces? Por ejemplo, nosotros decimos, no, pues que los muertos entierran a sus muertos. ¿Cómo lo entendemos hoy en día? Pero sin embargo, aquella gente del primer siglo, de aquel momento, entendían. Señor, permíteme estar con mi papá, con mi mamá, con mi familia, hasta que ellos mueran y ya los pueda enterrar. Entonces, en ese momento, cuando yo los entierre, yo te voy a seguir. Precisamente Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos, que nosotros o que la gente está muerta en sus delitos y pecados. En sus delitos y pecados. Estoy diciendo, Jesús literalmente le está diciendo, deja que las personas entierren a las personas, pero tú, hablándole en primera persona, pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ya ni eso queremos. Correcto. Correcto. Ya ni eso queremos. ¿Sí? Fíjense lo que dice vamos a Hebreos. El escritor de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del versículo 35 al 39. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas, y anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Me llama mucho la atención, ¿verdad? De aquellas personas que el Señor mismo está dando testimonio de ellas. Cuando dice el Señor, muchas veces decimos, es que mi familia no es llamada. El llamado soy yo. Yo tengo el llamado de Dios, pero mi familia no. Pero pregúntenle a aquellas personas de aquel siglo, de aquel momento, de aquella época, cuando el padre de familia era torturado, era afligido, quedaba viuda la esposa, los hijos quedaban huérfanos. Pregúntenle cómo sufrieron. El escarnio. Me llama mucho la atención cuando dice fueron apedreados, aserrados. Y cuando menciona esta parte de fueron aserrados, fíjese que muchos eruditos entienden que está hablando de Isaías. Se refiere a Isaías porque narra la historia de que Isaías se escondió en un tronco hueco. Y cuando el rey se dio cuenta que Isaías estaba escondido ahí, dice que mandó y que ese tronco hueco le pasara una sierra. Por eso dice aquí, fueron aserrados. Y yo les repito, la tradición dice que está hablando de Isaías. Yo cuando leo estas cosas y me pongo a reflexionar de manera particular y personal, qué lejos de verdad. Nuestro entendimiento
todavía está muy, muy lejos de realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Precisamente Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Ahora, esto no es un tema de condenación, no. Es un tema de reflexión. Es un tema para que nosotros reflexionemos. Fíjense, con mucha vergüenza, con mucho, hasta dolor. Una breve plática entre algunos hermanos en la congregación, ¿verdad? Exponiendo lo que ven, los detalles que obviamente como congregación, pues obviamente estamos padeciendo. Y te quedas pensando y dices, wow, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿Hasta qué punto estamos nosotros? Pero sin embargo, ¿verdad? El Señor no se queda solamente ahí diciéndote, ¿sabes qué? Pues tú no eres un creyente, tú no eres un hijo, porque tú no haces esto, porque tú no obedeces, porque tú no. El Señor nos llama a reflexionar, pero también nos anima. Fíjense lo que dice de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué capítulo es? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo que crean en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense que creer es un don, es un regalo de Dios. Y dice a ustedes también, dice, se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer. Esta versión dice sufrir por Él, ¿verdad? Hasta en eso se nos ha concedido el privilegio. Mucha gente padece. Miren, hermanos, ustedes van a los hospitales y en los hospitales se dan cuenta, ¿verdad? Todo tipo de sufrimiento por las enfermedades. Personas graves, personas críticas, sufriendo. Pero hay personas que sufren siendo hijos de Dios. Pero también hay personas que sufren siendo incrédulos. Pero lo mejor que muchos... ¿Qué prefiere usted? ¿Sufrir como incrédulo o sufrir siendo hijo de Dios? Porque para ellos, para los incrédulos, no hay ninguna esperanza. Si no aceptan a Jesús como su Señor, como su Salvador de su vida, no hay esperanza. Pero sin embargo, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, aún en el sufrimiento tenemos esperanza. La esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de la vida gloriosa que Él nos promete a través de Jesucristo su Hijo. En la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Capítulo 5 y versículo 3, él habla y dice que sus mandamientos no son gravosos. Él dice que sus mandamientos no son gravosos. Sin embargo, nosotros lo vemos. Yo les decía hace días atrás, para nosotros cuando nos dicen no mentirás o no seas mentiroso, para nosotros se nos hace gravoso que nos digan esas cosas. Pero sin embargo, para el creyente, para el Hijo de Dios, dice que sus mandamientos no son gravosos. Así yo quiero, ya para concluir, vamos al libro del profeta Isaías capítulo 30.
capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Sí. Capítulo 40 y versículo 31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la esperanza que el Señor nos da. La bendita esperanza que el Señor nos ofrece. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Muchas veces nosotros, al transcurrir el tiempo, ya 10 años, 15 años, 5 años, 1 mes, 2 meses en el Evangelio, y muchas veces ya nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, nos sentimos tristes. ¿Y por qué? Es que yo le fallé a Dios. Es que mi vida no es como Jesús quiere que sea. Pero sin embargo, Dios te da esperanza, te da ánimo. Toma tu cruz, síguele. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Y si tú esperas en Él, dice, si tú esperas en Él, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La vida del Evangelio, hermano, no es para cansarnos, no es para fatigarnos, no es para desalentarnos. La vida del Evangelio es una vida de promesas, pero también una vida de compromiso. Si bien es cierto que nosotros, cada uno de nosotros, de manera individual, como cuerpo que somos, en la congregación donde nosotros nos reunimos, somos como un cuerpo, ¿verdad? Tenemos una función, tenemos un rol, pero como creyente de manera individual, ¿verdad? El Señor dice, sígueme, confía en mí, confía. Porque a pesar de las vicisitudes, a pesar de todo lo que tú estás pasando, los problemas que tú estás llevando, ya sean económicos, sean de salud, los problemas que tú tengas en tu hogar, en tu trabajo, esos problemas solamente son efímeros, porque pasarán. Pero lo que Dios te da, que es la vida eterna, la salvación de nuestra alma, esa no pasará, esa permanecerá para siempre. Yo te invito, hermano, que tomes tu cruz cada día y que sigas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nos des fuerzas, Señor, fuerzas como del búfalo, que renueves nuestro vuelo como el del águila, Señor. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, aquellos hijos tuyos, siervos tuyos, ministros tuyos, Señor, que estén pasando por cualquier necesidad, Señor, que sea de salud, sea económica, sea de trabajo, que se sientan desalentados, Padre, que se sientan tristes, acongojados. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, te pido que tú lleves, Señor, consuelo, Señor, a sus vidas, que proveas, que suplas su necesidad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Te pido que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé fruto en los corazones, por lo cual ha sido enviada. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Amén.